El objetivo de este nuevo vídeo es desarrollar brevemente 10 momentos históricos que son importantes para explicar cómo se ha llegado a la crisis de Ucrania. Es esencial, antes de nada, remarcar que no se pretende justificar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La historia nunca justifica las acciones de políticos o líderes sin escrúpulos, por mucho que ellos la utilicen a menudo como excusa de sus tropelías. Para comenzar, debemos retrotraernos a la etapa final del Imperio Romano. En el siglo IV, el Imperio Romano se dividió en dos: el Imperio Romano de Occidente, con centro en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con centro en la ciudad de Constantinopla. En el siglo V, el Imperio Romano de Occidente, tras un periodo de gran fragmentación, acabó por desaparecer. Sin embargo, el Imperio de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, siguió existiendo otros 1000 años. A partir del siglo IX, los monjes bizantinos comenzaron a predicar el cristianismo entre sus vecinos eslavos del norte. Por ello, el cristianismo bizantino comenzó a extenderse por amplias zonas de Europa oriental. Los eslavos eran un grupo de pueblos que habitaban en el este de Europa. En paralelo a la cristianización por el sur, los eslavos experimentaron otro proceso que llegó desde el norte. Durante los siglos IX y X, los vikingos, que eran una serie de pueblos de Escandinavia y Dinamarca, iniciaron una rápida expansión por toda Europa. Uno de estos pueblos fueron los varegos. Los varegos crearon una ruta comercial aprovechando los cursos fluviales que atravesaban todos los territorios eslavos desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Este eje es esencial para nosotros y se le ha dado el nombre de Intermaris. Según cuentan las fuentes primitivas eslavas, un líder varego fue elegido como príncipe de la ciudad de Novgorod en el año 882 y desde allí se expandió por el valle del río Dnieper. Su sucesor estableció la capital de sus territorios en Kiev y fundó la Rus de Kiev. La Rus era una gran federación de pueblos eslavos que perduró desde el siglo IX hasta el siglo XIII y que en su momento de mayor esplendor, en el siglo XI, abarcaba todo el Intermaris, es decir, la ruta que habían creado los varegos que unía el Báltico con el Mar Negro. En el año 988, el príncipe de Kiev, Vladimiro el Grande, se convirtió al cristianismo de rito bizantino, hoy conocido como cristianismo ortodoxo. Se fundieron así los dos procesos que acabamos de ver. Para el tema que nos ocupa, este episodio es esencial, porque la Rus de Kiev tiene un lugar fundacional en los mitos nacionalistas rusos y ucranianos. Para ambos supone el origen de sus respectivos pueblos. Es esencial comprender que los rusos consideran que en Kiev, capital de la actual Ucrania, nació Rusia. A partir del siglo XII, la Rus de Kiev entró en decadencia y terminó por desintegrarse. Sus territorios fueron conquistados en gran medida por los tártaros al sur y por los caballeros teutones al norte. En el siglo XIV, el liderato de los eslavos ortodoxos, perdido por Kiev, lo fue recuperando Moscú, que se lanzó a una lenta reunificación de los pueblos de la antigua Rus. En 1453, además, Constantinopla, capital del Imperio Bizantino y centro de la Iglesia Ortodoxa, cayó en manos de los turcos. Por entonces reinaba en Moscú el príncipe Iván III, quien se declaró inmediatamente heredero del Imperio Bizantino y reclamó para Moscú el legado de Constantinopla como centro de la Iglesia cristiana ortodoxa. Iván III se intituló a sí mismo como Gran Príncipe de toda Rusia, asumiendo la herencia de la Rus de Kiev. Ya en el siglo XVI, Iván IV, el famoso Iván el Terrible, se proclamó zar de Rusia, es decir, emperador, con lo que desde ese momento el principado pasó a ser un imperio, con lo que esto implica, un imperio que se reclamaba centro de todos los pueblos eslavos y corazón de la cristiandad ortodoxa. Durante buena parte de los siglos XVI y XVII, Rusia fue débil, pero el siglo XVIII fue el de la gran expansión rusa. En las primeras décadas, el zar Pedro el Grande se expandió por el norte hasta el mar Báltico, donde fundó la ciudad de San Petersburgo. Los zares posteriores incorporaron Ucrania y muchos otros territorios que habían pertenecido a Polonia. Incluso la zarina Catalina la Grande consiguió arrebatar a los turcos y los tártaros Crimea,
y toda la costa norte del Mar Negro. Esta zona es una de las partes más esenciales para todos los rusos, porque además de ser su contacto con Europa, es donde se sitúa el Intermaris, que une las salidas al Báltico y al Mar Mediterráneo. Este mapa muestra la Rusia que lograron conquistar los zares, y que es lo que los rusos actuales consideran las fronteras naturales de Rusia. Como vemos, este territorio incluye las actuales Finlandia, repúblicas bálticas, Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, incluyendo por supuesto Crimea. La incorporación de Crimea fue esencial para Rusia, porque era su única salida al mar Mediterráneo, y fue desde entonces la sede de la Flota Sur y el puerto de mayor actividad comercial de toda Rusia. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, estalló la Revolución Rusa, que acabó con el régimen de los zares. La Rusia bolchevique, para salir de la guerra, firmó un tratado con los alemanes por el que cedía gran parte de sus territorios occidentales. Este tratado y los que pusieron fin a la Guerra Mundial supusieron la creación de nuevos estados en los territorios que antes habían pertenecido a Rusia, entre ellos Finlandia, las 3 repúblicas bálticas y Ucrania, que por primera vez aparece como un estado propio. Pero esta situación duró muy poco, y en breve Ucrania volverá a integrarse en la Rusia soviética, y ahí permanecerá durante toda la existencia de la URSS. Como vemos en el mapa, la Unión Soviética recuperó prácticamente casi todo el territorio de los zares, excepto Finlandia y parte de Polonia. Dominaban de nuevo el Intermaris. Aunque el nuevo estado se supone que era una federación de repúblicas autónomas, lo cierto es que Moscú controlaba férreamente los gobiernos locales, que eran meros títeres del gobierno central. A comienzos de la década de 1930, Ucrania era el granero de la Unión Soviética, pero había muchos campesinos propietarios. La dictadura stalinista decidió acabar con ellos y estatalizar completamente la agricultura. Pero la productividad agrícola descendió, lo que fue interpretado por Stalin como un sabotaje. Por ello, planificó una requisa generalizada de las cosechas y estableció un cerco en muchas zonas rurales para que nadie ni ningún producto pudieran salir sin control. Esta situación, que duró varios años, provocó una terrible hambruna que ha pasado a la historia de Ucrania con el nombre de Holomodor, que significa algo así como muerte por hambre, y en ella perecieron unos 4 millones de ucranianos. Fue tan espantosa que en muchas áreas se generalizó el canibalismo y dejó una profunda huella de resentimiento contra los rusos en la mentalidad de aquella sociedad. Cuando los alemanes invadieron la URSS en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, parte de los ucranianos vieron a los nazis como libertadores, pero pronto se dieron cuenta de su error. Las tropas de Hitler los consideraban subhumanos, poco más que esclavos agrícolas, y tenían la idea de ocupar los campos más fértiles de Ucrania con colonos alemanes. Por ello, muchos ucranianos se incorporaron a la resistencia o se alistaron al Ejército Rojo. Acabada la guerra y muerto Stalin, el nuevo gobierno soviético, encabezado por Nikita Khrushchev, que había sido gobernador de Ucrania durante muchos años, quiso compensar a los ucranianos por el Holomodor y premiarles por su actuación durante la Guerra Mundial. Por ello se le ocurrió la absurda idea de regalarles en 1954 la península de Crimea, que nunca antes había sido ucraniana y que era un territorio esencial para Rusia. Como ya hemos visto, Crimea era su única salida al mar Mediterráneo y su puerto de mayor actividad comercial. Tenía por ello un extraordinario valor estratégico. Lo curioso es que nadie en ese momento dio gran importancia a este acontecimiento. La URSS tenía una gran sensación de permanencia y estabilidad y nadie fue capaz de imaginar el peligro que este regalo supondría. Llegamos así al final de la década de 1980. Una profunda crisis carcome los cimientos de la Unión Soviética y el malestar interno entre una población cada vez más precarizada llevó al líder soviético Mikhail Gorbachev a intentar modernizar el país. Por ello, inició un proceso de distensión con Occidente para rebajar el enorme gasto militar.
Pero la perestroika derivó en la caída del muro de Berlín en 1989 e inmediatamente después en el colapso de todo el bloque soviético y en la desaparición de la propia URSS. Durante los primeros años de la década de 1990, la antigua Unión Soviética se desmembró en numerosos países independientes, lo que supuso para los rusos perder la mitad de lo que consideraban sus territorios naturales. Una de las pérdidas más humillantes fue la de Ucrania, a la que, como hemos visto, muchos rusos consideraban la cuna de su país. Pero lo peor fue que el nuevo Estado se llevó consigo la península de Crimea, que como sabemos era la sede de la flota sur de Rusia. En estos momentos, la Federación Rusa estaba tan débil y tenía tal inestabilidad interna que no consiguió presionar para que le devolvieran Crimea. Tuvo que conformarse con un acuerdo con Ucrania por el que recuperaba todas las cabezas nucleares en suelo ucraniano y conseguía la cesión, en forma de algo parecido a un alquiler, de los puertos del Mar Negro que alojaban su flota. Esto era una absoluta humillación para Rusia, cuya gravedad la comunidad internacional no supo ver en su momento. Tras la independencia, en Ucrania se instauró una precaria democracia, con una clase política de escasa capacidad para dirigir un país muy dividido entre una mitad de la población de lengua y cultura rusas y otra mitad de lengua ucraniana que tenía preferencia por alejarse de Moscú y acercarse a Europa occidental. Por otro lado, Rusia fue recuperando estabilidad interna y tras la llegada de Putin al poder también ganó peso internacional. En 2010 llegó a la presidencia de Ucrania Víktor Yanukovych, que era prorruso. Sin embargo, era sensible a la demanda política de la mayoría de la población que quería un acercamiento a Europa y por ello, a pesar de las advertencias que le hizo el gobierno de Moscú, buscó un acuerdo comercial con la Unión Europea. El presidente ucraniano pensó que podía tensar un poco la cuerda con Rusia sin romperla. Se equivocaba. En 2014, cuando Ucrania estaba a pocos días de firmar ese acuerdo, Yanukovych fue invitado a visitar Moscú, y allí Putin le dejó bien claro que no podía firmar porque Rusia no lo iba a consentir. A cambio de la renuncia le ofreció un acuerdo preferencial con su país. Yanukovych no tenía alternativa, la economía de Ucrania y el suministro de energía dependían completamente de Rusia y la mayoría de sus votantes eran prorrusos, de forma que cuando regresó a su país canceló la firma del acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo, la población prooccidental comenzó una oleada de protestas, que fue reprimida con creciente violencia por el gobierno. La indignación de la población por la brutalidad de la policía contra los manifestantes derivó en una auténtica revolución, conocida como la revuelta del Maidán o Euromaidán, que provocó la huida de Yanukovych y su exilio en Rusia. Rusia actuó de inmediato. Putin envió tropas camufladas a Crimea, donde la población rusa temía el rumbo que podía seguir el nuevo gobierno prooccidental de Ucrania, y organizó un levantamiento y un referéndum para incorporarse a Rusia. Tras la votación, Crimea se declaró rusa y cortó todos los lazos con Kiev, a pesar de las protestas internacionales. A continuación, Moscú utilizó una estrategia similar en el este de Ucrania. Allí, los rebeldes apoyados por tropas rusas se independizaron y crearon las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que entraron en una cruel guerra de secesión con Ucrania. Desde entonces, la historia es bien conocida. El gobierno moscovita, fomentando la insurrección entre la población rusa de Ucrania, y los sucesivos gobiernos de Kiev, aumentando la represión contra los levantamientos y con una política cada vez más prooccidental, que incluso les llevó a plantear el ingreso en la OTAN, algo que Rusia no está dispuesta a consentir porque supondría dar a la Alianza Atlántica el control de su frontera europea. Así las cosas, el 24 de febrero de 2022, Rusia, rompiendo todas las reglas de las relaciones internacionales, se lanzó a la invasión de Ucrania con una fuerza militar enorme, provocando la destrucción de buena parte del país y colocando al mundo en un imprevisible conflicto que ha hecho saltar incluso las alarmas nucleares.